A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo. El poder de la vida es uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy con un abogado en libre ejercicio profesional que tiene una trayectoria profesional y una trayectoria de vida realmente admirable. Es el doctor Bernardo Jaramillo Sáenz, máster en Derecho Procesal, es abogado de los tribunales, maestro, un hombre que ha estado vinculado a los sectores sociales durante muchos años. Fue uno de los dirigentes que trabajó con el cooperativismo y hasta que lo dejó encaminado, y bueno, en algún momento parece también que perdió el sendero, y porque el doctor Bernardo Jaramillo se dedicó a otras actividades. El doctor Bernardo Jaramillo ha escrito varias obras, entre ellas tiene Oratoria y Libertad, Aprendiz, el cooperativismo, ¿sí? El poder de la palabra, procedimientos parlamentarios, guía para los compañeros. Le dejamos hasta ahí, doctor, ¿no? Y ahora tiene un último libro que es El poder de la vida. Y en este poder de la vida él nos habla de que es probable, o se ha comparado el poder de la mente con el poder de la divina providencia. Y se ha llegado a decir, dice, que el uso total del poder mental, si lo hacemos a cabalidad, si lo cultivamos, podemos ser casi dioses, dice. Este criterio que parece un poco irreverente, ¿no? Pero no es tan extraño si pensamos en la genialidad que han tenido algunos hombres, y él cita en su texto algunas de estas personalidades como Edison, Einstein, Beethoven, Emerson, los hermanos Wright, es decir, gente que con sus genialidades ha demostrado que sí es posible cultivar la mente del ser humano hasta adquirir calidades sumamente especiales. En este libro, El poder de la vida, el doctor Bernardo Jaramillo Sáenz nos habla de los 7 poderes de la vida. Doctor Bernardo Jaramillo, bienvenido. Cuéntenos, ¿qué le inspiró, qué le motivó a escribir este libro? Muchísimas gracias. Todo parte de la experiencia de la vida y del vivir en forma trascendente. Considero que un ser humano debe explorar mucho más allá de los 5 sentidos. Debe conocerse a sí mismo para poder conocer el mundo y poder conocer a los demás. Generalmente la gente vive alrededor de sus 5 sentidos. No logra trascender. No se da cuenta del poder infinito que tiene. No se da cuenta de sus propios talentos, de esos talentos que nos abre a la Biblia. En su parábola se entrega los talentos, pero unos lo utilizan y otros no. Otros los desperdician y otros los guardan. En efecto, alrededor del 10% de su talento utiliza el ser humano. El resto no lo utiliza, lo tiene guardado. Y al no utilizarlo, no expande su conciencia. Lo importante es que esa conciencia, a veces tan diminuta, vaya siendo cada vez más grande, para reconocer su propio poder, pero que no es único. Es un poder inmerso en el poder universal.
en el poder cósmico, en lo que puede denominarse el gran arquitecto del universo, Dios, la esencia divina, la energía divina. El ser humano, conforme se conoce a sí mismo, va penetrando en esas esferas, y para eso la primera herramienta fundamental es el poder de la mente. Es decir, que con su libro, lo que usted quiere, doctor Bernardo Jaramillo, es motivar a los ciudadanos, enseñarles, guiarles cómo aprovechar de esas facultades que tenemos todos los seres humanos, porque usted hace bien en decir, todos somos iguales, pero unos nos preocupamos por cultivar esas posibilidades, despertamos esas cosas que tiene cada ser humano y podemos adquirir estas facultades hasta cierto punto extraordinarias. Ese aspecto justamente es el esencial, motivar al ser humano. Una persona entrega sus enseñanzas producto de la experiencia y del estudio en su vida, pero cada ser humano resuelve y avanza en su vida de acuerdo a su voluntad, a su grado de desarrollo de conciencia, a su grado de evolución y a su mismo deseo. Es decir, que va la ciencia y la técnica ganando terreno. Indudablemente, la ciencia y la técnica son muy respetables, pero hay algo mucho más allá de la ciencia y de la técnica, que es la sabiduría. Y solo los sabios penetran en la sabiduría. Esos filósofos que comprenden que la filosofía es amor a la sabiduría. ¿Y cómo lograr ese amor, esa comprensión de la sabiduría? ¿Qué debemos hacer los seres humanos para lograr esta estatura moral, este conocimiento que nos lleva a comprender la filosofía? Generalmente los seres humanos se debaten en una batalla tremenda cuando se encuentran tan limitados, tan frustrados, en que sus deseos no se cumplen, en que todos sus programas fallan, en que los países no se desarrollan, en que las políticas no se cumplen. Surge la desesperación. ¿Qué hace el común del ser humano? Culpar a los demás. Y encontramos culpables a cada paso. Encontramos culpables en los padres, encontramos culpables en el marido, y la mujer culpa al marido, y así sucesivamente, culpables del sistema, culpable del presidente, culpable todos. Y no nos damos cuenta que es nuestra limitación la que nos impide avanzar. Culpamos a los demás porque nosotros no podemos ser suficientes. Tan cierto es eso que las personas encomiendan que les estén gobernando otros porque se sienten incapaces de autogobernarse. El autogobierno puede surgir únicamente el rato en que la persona se conoce a sí mismo. Para todo ello existen múltiples disciplinas. Claro, la psicología, en fin, más allá la parapsicología, pero hay mucho más allá de eso, de lo cual se encargan todos los sistemas metafísicos, más allá de la física. Es decir, desarrollar facultades adicionales que generalmente no se desarrollan, como la telepatía, por decir algo. Es decir, que nuestros sentidos, esos 5 sentidos, son limitados, son muy pequeños. La gente oye hasta cierto punto, hasta cierto nivel, y ve hasta cierta distancia y no más. Pero si adquiere un desarrollo mayor, va a adquirir un sentido mucho más desarrollado y va a darse cuenta de la grandeza del universo. Y que, esto es lo fundamental, cada uno de nosotros forma parte de ese universo. Que cada uno de nosotros pertenece a ese gran universo, nos dice el doctor Bernardo Jaramillo. Pero también señala que el punto de partida para esta nueva progresión de desarrollo del ser humano significa conocerse a sí mismo. ¿Qué hacer para ser capaces de conocerse a sí mismos? Un rato tenemos que, inclusive llegamos a experimentos gráficos, vernos en el espejo. Es decir, un rato salirnos de nosotros mismos para mirar nuestros comportamientos y darnos cuenta que aquello que culpábamos a los demás hemos sido nosotros los propios responsables, por nuestro carácter, por nuestra personalidad y por nuestro temperamento. Realmente nadie tiene la culpa de las cosas que hace.
es una terminología muy mal empleada. No somos culpables de lo que hacemos. Claro, si esto le hablo en terreno de derecho, me van a decir que soy un grandísimo ignorante. Pero hablando ampliamente, y en el terreno del conocimiento de la neociología, no somos culpables porque nadie comete un acto bueno o malo, o sobre todo malo con la intención de dañar. Nadie quiere dañar, todo el mundo quiere hacer bien las cosas y les resultan malas por su capacidad limitada. Pero en cambio, óigase bien, todos somos responsables de todo lo que hacemos y no podemos asignar a otro la responsabilidad de nosotros. En consecuencia, corresponde modificar la personalidad, el temperamento y el carácter. Esto es lo que nos dará una mejor vida. Esta es la educación para la vida, que no la dan ni las universidades, ni las grandes maestrías, ningún otro centro. La educación para la vida se aprende viviendo. ¿Será, doctor Bernardo Jaramillo, que una de las limitaciones que tienen los seres humanos para alcanzar esta nueva dimensión es la duda, es el temor, son las limitaciones, la incertidumbre? ¿Cómo hacer, cómo lograr romper el que los seres humanos no tengamos tanta duda, tanto temor para enfrentar y decidirnos a hacer las cosas de la mejor manera posible? Claro, ha tocado el elemento de la duda, y esto es muy interesante, porque en el libro El poder de la vida se habla en uno de los capítulos del poder de la hora. Debemos vivir el presente, pero el que duda no es capaz de avanzar. El que duda está sometido a una parálisis y entonces está entre el pasado y entre el futuro. Retrocede o avanza, y en esa situación realmente se paraliza y no es nadie y fracasa, en lugar de vivir un gran presente, entendido que la vida es un gran presente. Entonces ahora recién los científicos de la cuántica, no tan reciente porque tiene más de 100 años, pero ellos ya dicen no hay ni tiempo ni espacio. Pero esto en el mundo material nos cuesta un trabajo tremendo, que la persona entienda que no hay tiempo ni espacio, porque el ser humano vive crucificado entre el tiempo y el espacio. Realmente no vive, porque estas dos dimensiones le asfixian, le limitan grandemente. Por eso es el temor a la muerte, porque la gente cree en un mañana, siendo así que es un eterno presente. No hay principio ni final. El rato que estamos conscientes de nosotros mismos, que no hay principio ni final, se acabó el temor a la muerte. En el libro El poder de la vida, el doctor Bernardo Jaramillo nos habla de los 7 poderes de la vida. ¿Cuáles son estos poderes, doctor? Empezamos por el poder de la mente. Todo es mente. Todas nuestras decisiones son mentales. Ahí es donde empiezan las cavilaciones y las decisiones. Ahí es donde empieza el cambio. Si queremos cambiar de personalidad, que además es tan fácil, debemos hacerlo con la mente. Cambiar el temperamento, cambiar el carácter. Cambiar el carácter es esencial. Sola con el carácter, una persona puede ser feliz en la vida. Los que tienen buen carácter son seres dichosos en la vida. Pero los que tienen mal carácter la pasan mal con toda su ciencia, con sus conocimientos, con sus riquezas, su vida es infeliz. Es decir, un ser humano puede tener bueno y mal carácter. Claro. Y al carácter debemos entenderle como un factor mixto del comportamiento en donde confluyen características dadas y otras adquiridas. ¿Esto es así, doctor? Desde luego, desde luego. El carácter se adquiere, el carácter se va modelando en la vida. El carácter es producto de las impresiones que uno tiene a diario, de las influencias que uno tiene a diario. Lo más grave es el cambiar el temperamento. Pero si no cambia el temperamento, no cambia realmente el ser humano. El rato que el ser humano cambia, se le cambia la vida. Se le cambia la vida no solamente de él, sino de las personas que le rodean. Es realmente magistral
como al cambiar una persona, cambia la vida de todas las personas que le están rodeando, y no solamente opera el cambio personal, porque hay una interinfluencia, porque somos seres magnéticos, porque diariamente nos estamos contagiando los unos a los otros, porque somos vasos comunicantes, porque somos hojas de un mismo árbol, que lamentablemente el mundo material nos ha dividido, a tal punto nos ha dividido que los hombres han llegado a odiarse los unos a los otros. Que el mundo material nos ha dividido, dice el doctor Bernardo. Pero volvamos al contenido de su última obra, El poder de la vida. Hasta ahora nos ha hablado del poder de la mente. Es el primero de 7. ¿Cuáles son los otros 6 poderes, doctor? Seguimos con el poder de la palabra, algo mágico. La vibración de la palabra es esencial, no solo para el orador, además para el comunicador. Si el comunicador no entiende la magia de la palabra, no va a poder llegar, no va a poder comunicar, porque la comunicación es de doble vía. La palabra que uno da influye sobre quien la recibe y obtiene su respuesta. Con la palabra se puede realmente destruir un ser humano, y con una palabra se puede levantar a los hombres y mujeres sobre nuevos valores. La palabra es sensacional porque es una oración. Cuando estamos hablando, estamos orando a un ser supremo, a cualquiera que de acuerdo a nuestra creencia. Esa oración significa entonces participar ese pensamiento, entrar en el sonido universal, en la armonía universal. Por eso nuestra voz tiene que ser armoniosa, para que realmente influya en los demás. Con nuestra palabra decretamos. Cuando nosotros sabemos que con la palabra se decreta, realmente tenemos un poder inmenso en nuestra vida. Cuando jugamos con la palabra, cuando prostituimos la palabra se degenera y ya no nos sirve para nada. Usted ha dicho muy bien, doctor. Cuando la palabra se degenera, la cosa es trágica, porque vemos lo que han logrado, cómo han conducido los políticos, los países, y eso ha significado una gran tragedia, sobre todo para los sectores más empobrecidos. De tal manera que el uso de la palabra, esta magia de la palabra, de la comunicación, como nos dice el doctor Bernardo Jaramillo, tiene que ser administrada correcta, adecuadamente, para hacer el bien. Esta es la demagogia, esta es justamente la demagogia. Es la degeneración de la palabra. La degeneración de la palabra, ofrecer cosas que uno no siente. El que habla debe sentir, la palabra debe salir del corazón. Cuando esa palabra es mentirosa, llena de sofismas, muchas veces engaña, pero a la final realmente la gente descubre la mentira. Pero deja un gran daño, deja la frustración a los demás, que creían en el mágico gobernante que resultó ser un tirano. Doctor, vamos al tercer poder. Ya hemos hablado del poder de la mente y el poder de la palabra. Vamos al tercero. El poder de la riqueza. Este es sensacional porque la gente vive pensando en función de la riqueza. Todos los seres humanos quieren ser ricos. Vaya situación. Pero siempre habrán ricos y pobres. Pero miren la riqueza en el aspecto físico, por las propiedades, por el dinero, por todas las cosas que nos rodean. No es que despreciemos esos valores. Forman parte de la riqueza, son necesarias. No es que la persona debe vivir en una situación de pobreza, pero no es la única. Es secundaria. Volvemos a lo de siempre. Todo está dentro de nosotros, todo está dentro del ser humano. El ser humano es extraordinariamente rico, pero no sabe de su riqueza. Es como el ejemplo aquel del camello que camina por el desierto y busca agua desesperadamente y no se da cuenta que en su lomo lleva los barriles llenos de agua. Así nosotros llevamos la riqueza dentro de nosotros y no nos damos cuenta de esa riqueza. Nuestro cuerpo, los millones de células, los millones de neuronas, los decenas de años que vivimos, la cantidad enorme de pensamientos, la cantidad enorme de respiraciones, nos hace millonarios. Una persona que respira bien
es tan millonaria. No tiene que gastar en la cantidad de tanques de oxígeno de un pobre hombre que ha perdido su capacidad respiratoria. De tal forma que, solamente con el ejemplo, solamente la persona que tiene una buena salud ya está ganando cantidad enorme de dinero que la gastaría en los médicos o en las medicinas. La riqueza va dentro de nosotros, la riqueza está en nuestros pensamientos. Un intelectual gana cantidad de dinero por su pensamiento, por su talento. Hay gobiernos, que no es el nuestro desgraciadamente, en que buscan asesores que son pensadores. Aquí los asesores no sé qué serán, pero no son pensadores. Entonces hay gente que se dedica todo el día solamente a pensar, y solo por pensar gana. Y las grandes empresas, para todas sus creaciones que no son creaciones, pero aparentemente lo son, gasta igualmente muchos millones en quienes están pensando el nuevo modelo de vestido, el nuevo modelo de carro, el nuevo modelo de una casa. Esos pensadores tienen una riqueza inmensa en su interior. Por eso ellos desarrollan sus talentos. Y al desarrollar sus talentos son millonarios. Es decir, la riqueza material no es la única. Hay muchas formas de riqueza. La riqueza espiritual, del conocimiento, de la salud. Pero se nos va agotando el tiempo, doctor Bernardo. Veamos los otros cuatro poderes. Vamos andando muy rápidamente. El poder de la hora, ya les decía, es vivir el momento de hoy. Sí. No lamentarse y no ser futurista. No llenarse de angustia frente al futuro, ni de frustración frente al pasado. Dejamos ese poder de la hora para seguir con el poder del sexo, porque esto es muy especial. Porque la gente, cuando oye poder del sexo, ya piensa en algo picaresco y se olvida de ese extraordinario poder que todos merecemos. Ese fuego divino que está en cada uno de nosotros. La energía más sensacional del mundo es la energía sexual. Es la energía que se desperdicia en forma realmente deprimente en la mayoría de seres humanos que botan su energía sexual. Quienes acostumbran a usar esta energía sexual, no hablamos de ninguna manera de un sistema de castidad, porque el amor entre hombre y mujer, no de los amores que se han inventado ahora, sino del amor entre hombre y mujer, es realmente creativo. Para él, eso lo hizo el Ser Supremo, para la creación. Miren entonces, si a través del sexo podemos crear un nuevo ser humano, nos estamos pareciendo tanto a Dios, a ser creativos. Entonces, ese poder, esa energía que está en nuestro interior, asciende a través de los chakras y llega hasta la pineal y se conecta con la energía universal y genera una energía enorme. Los hombres que economizan esa energía sexual realmente son seres de mucho más talento, de más energía, de más vida. Grandes líderes de la humanidad han actuado en castidad en muchos aspectos para tener esa energía que la entregan a través de su obra. Los grandes artistas tienen energía, los grandes músicos de energía, los grandes poetas de energía. ¿De dónde sale esa energía? Es su energía sexual que se transmuta en energía mental, que recibe un gran aporte. Miremos nosotros en cosas tan simples. El deportista, el día anterior a su jornada deportiva, no puede tener relaciones sexuales. ¿Por qué será? ¿De gana? No. Igualmente el músico, antes de un concierto, de entrar a cantar, no puede tener relaciones sexuales. Es decir, se daña su voz. Hay que cuidar, hay que preservar. Se daña su voz. Esto es tan interesante porque hay un chakra laringio, que es el que está controlando la voz y está directamente influenciado por las glándulas sexuales. Sigamos con los otros poderes, doctor, porque quiero plantearle un asunto que me parece entonces, interesante. Hay que dividir casi por teoría, porque todo es uno solo, con el poder del amor. Y este es maravilloso. Este es el que tanta falta nos hace y el que realmente redimirá al mundo. El momento que aprendamos a amar a nuestros semejantes. El Maestro Jesús tuvo su mandamiento maravilloso: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero
a los que siguen esa religión se les olvidó ese primer mandamiento. Porque dice amar a Dios, amar al prójimo. Amamos al prójimo. Pero hay algo más, amarnos a nosotros mismos. Y este es el amor propio. Esto es lo que la gente no obedece. La gente desperdicia su vida, no se ama a sí mismo. Por eso que decíamos del mal uso del poder sexual, llegan muy jóvenes a ser ancianos, ya no pueden hablar, ya no pueden caminar, desperdiciaron su energía, no se quisieron a ellos mismos. Diariamente la gente se alimenta con comidas desastrosas, no se quiere a sí mismo, se destruye a sí mismo. El poder del amor puede redimir al mundo. Si no entendemos esto, la catástrofe será cada vez para cada uno de nosotros más dura por ser insensibles a amar, porque Dios está en nuestros corazones. Ojalá se comprenda eso. No podría cerrar el programa sin dejar de preguntarle algo. Para usted el número 7 es un número, un símbolo mágico, un símbolo de perfección, y dice que está formado por un cuadrado y un rectángulo. ¿Por qué asignarle este sentido mágico? Claro, hablábamos también del poder de los símbolos, y muy bien hecho en recordarnos aquello, y dentro de eso el número 7, que es un número completo. Es el cuadrado y es el triángulo, 4 más 3 son 7. El cuadrado es la estabilidad material, el triángulo es de carácter espiritual. Une el cuerpo con el espíritu. Mientras nosotros no comprendamos que tenemos varios cuerpos que interpenetran, que no solo somos ese cuerpo físico grosero, que tenemos un cuerpo etérico, un cuerpo mental, un cuerpo espiritual, un cuerpo astral, realmente somos incompletos. El 4 nos da esa vida material, el 3 nos da la espiritualidad. Unidos los dos, somos seres materiales y seres espirituales. No podemos ser solamente espirituales, porque para eso no estaríamos habitando y no estaríamos presentes en esta encarnación. Tenemos que cumplir nuestra misión cósmica, que es una misión material y una misión espiritual. Queremos agradecerle al doctor Bernardo Jaramillo Sáenz por habernos aportado con estas ideas. Él es un intelectual, un cultor permanente de las virtudes de los ciudadanos, y a quien se le atribuye muchos méritos. Él es un gran maestro, conductor de juventudes, un hombre de una extraordinaria sensibilidad social que siempre ha estado comprometido con las más nobles causas del país. Vamos a invitarle nuevamente porque tenemos muchas cosas que conversar con él. Doctor Bernardo Jaramillo, le agradecemos muchísimo por sus aportes. Gracias, siempre a las órdenes, muy gentil. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo.